acá. ¿Qué va a pasar? Se va a alargar todo lo demás. Porque te va a pasar en todos los índices. Entonces, reproductivamente, ya. Segunda cosa que yo le he dicho, yo sé que lo he dicho del otro lado, y antes, ¿cuál es la principal causa de infertilidad en vaca en Chile? Alimentación. Alimentación era, Eso ¿no? es clave, y está bien. Después vienen las enfermedades. En Chile está la enfermedad. Y eso hay que partir con eso. Miren, el comportamiento general productivo nacional está por debajo del óptimo, entre un 60 y 65%. Y eso la mayoría de las veces es alimentación. Entonces, y esto se da, ¿por qué? Porque ¿cómo se manifiesta al final? Que crece este anestro posparto. Crece esto, entonces las vacas no van a entrar en celo. Va a soltar los toros, pero las vacas no van a entrar en celo. Los toros van a ir a puro mirarnos. 30 días mínimo. Sí, pero eso es desde que la última que parió hasta que soltaste los toros. Lo ideal es que estén acá. La mayoría esté acá para que tenga más de 30 días. La excepción que llegue acá. El resto, la mayoría de los partos se concentran aquí. Y acá son las excepciones. ¿Puede ser junio o julio? Julio. ¿Ya? Pero para que ustedes me entiendan, la mayoría de los partos tú quieres que se concentren aquí. Y las menos, las excepciones acá. Y esa va a tener 30. Cosa que tenga más días para recuperarse. Por eso el mínimo es 30. No estoy diciendo que sea lo ideal. Estoy hablando, todo esto está pensado para la pradera. Porque están ahí tomando. ¿Me entienden? Ya. Entonces, si se manifiestan un prolongado excesivo del posparto, ¿no es cierto? Se enfrenta. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Como no entra en celo, esto lo alarga. ¿Qué pasa si lo alarga al final? Tu próxima temporada de parto no va a ser hasta septiembre, sino octubre y diciembre. Y esos terneros y esa vaca va a estar lactando cuando le quede menos pasto. Cuando necesita más pasto, va a tener menos pasto. Y eso se desordena. ¿Me sigue la idea? Porque en el fondo uno tiene que luchar contra este anestro posparto. Porque el gallo, ¿no es cierto? El productor lo que hace para solucionar esto es alargar esto. Porque la vaca no está en el celo, si eso está. Ya, y acá sí que, si partamos con la base que es alimenticia, que está acá, ¿no es cierto? Que es la primera, que son los factores de manejo nutricionales, ¿no es cierto? Si estamos mal con esto, yo no saco nada con que yo le hagamos un manejo hormonal, que les coloque, ¿no es cierto?, prostaglandina, progestágeno, estrógeno, GnRH, como los SINS que le pasaron, todas esas cosas no están, o sea, no te funcionan, porque la vaca no tiene energía para ovular, que es lo primero que tenemos que cubrir. Por eso es la importancia. Y esto significa menor eficiencia reproductiva. Ya. ¿Qué factores influyen acá? El principal, como les dije, factor ambiental como el manejo nutricional. Vamos a hablar en esta presentación del amamantamiento, la edad, dificultad del parto, producción de leche y la presencia de macho en el plantel. Y son todos esos factores que vamos a ver en esta presentación. Pero para que me la entiendan, vamos a conocer esta pequeña introducción. Profe, la etapa que ahí alarga es la de encante, ¿cierto? La de encante. Lo que pasa es que si alargan la de encante, pues alargan al otro, en este año, en la temporada acá, en la temporada 2022, se te va a alargar esa, la de parto. Si todo calza. Ya miren la nutrición. ¿Y eso por qué se tiene que alargar?
¿Por qué razón? Porque no están entrando en celo. Si no logra que las vacas entren en celo acá y soltáis los toros van a ir a puro pasear, no, si no están en celo. Las vacas no van a aceptar monta. Entonces lo que pasó ahí es que se alargó la fase anovulatoria. Y si se alarga esa fase, ¿estamos bien hasta ahora? Ya. Nutrición. Vamos a hablar de nutrición. Ya, el primer indicador de nutrición, ¿cuál es? Lo primero que se pica. ¿Cómo sabemos cuál es su primera impresión de vaca bien nutrida? Cuando ustedes llegan a un predio, ¿tienen idea de qué están comiendo todavía? La condición corporal. Bien, vamos a la forma. Ya, es lo primero que uno ve. Ya, aquí varía un poco con carne. Varía en medio grado. ¿Se acuerdan carne en qué se movían? 2,5, 3,5. Este es 2, 3. 2, 3, 5. Dependiendo del libro. Pero lo mínimo que se va a encastar es el 2. Y lo mínimo que encastamos en vaca lechera es 2,5. Varía un poco. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que decir. Aquí varía un poco. Ya, esto, ¿por qué varía un poco? Porque en general la vaca lechera es más exigente nutricionalmente que las vacas de carne. Las vacas de carne en general son mucho más rústicas. Ya, entonces, y lo otro es que ¿quién va a dar? O sea, yo sé que la producción de leche es importante y vamos a hablar de producción de leche acá ahora. En vaca de. Y eso ya se los pasé en raza, más o menos se los dije. Que la producción de leche es importante en producción de carne. Sí, ¿por qué? Porque es parte del peso del ternero del destete. Entonces, de hecho, es como el 50% de lo que. ¿Me siguen? Ya. Entonces, tenemos estas cosas. Ya, entonces tenemos la producción de esa condición corporal. Y acá van a ver estudios que se lo voy a explicar. Ya, la condición corporal, en carne hay dos escalas. Está la británica, que es la típica que hemos usado siempre, que es de 1 a 5. ¿Se acuerdan? Ya. Y existe la americana, que es de 1 a 9. Ya, la americana de 1 a 9 se usa en carne. En leche nunca lo he visto nadie que use la americana en esto. Y acá, dentro de lo que vamos a pasar hoy día, van a ver que voy a hablar de escala de repente, depende de donde saquen la información, van a ver escalas de 1 a 5 y escalas de 1 a 9. Donde más o menos el 6 equivale al 3, para que ustedes me entiendan. En la escala de 1 a 9 y la escala de 1 a 5. Ya, por si acaso. En carne existen las dos escalas, la británica y la americana, que es donde se inventaron, para que ustedes sepan. O sea, del bovino se pasó a todas las otras especies. Todo lo que a ustedes les pasa en el venado, el gato, todo, viene primero del bovino. El bovino partió con esta cuestión de las condiciones corporales. No me acuerdo el gallo cómo se llama, pero partió en el 73, fue el que inventó la escala de 1 a 5. O sea, se usa de los 70, se usa escalas. Ya, entonces, si vemos, ¿qué pasa aquí? Mira, prolongación de la anestro postparto. Entonces, acá, ¿qué es lo que hicieron? Ya, una cosa importante que uno se fija en las dietas son las proteínas. Tenemos una dieta, ¿no es cierto?, que es 900 gramos de proteína cruda y la otra tiene 320. Entonces, las vacas que entraron en el celo, los primeros 110 días, acá es el 89%. Y acá con escala, 63%. Entonces, esto dice que la proteína, ¿no es cierto?, es fundamental en acortar la fase de anestro. Dieta alta, tasa de concepción, ya, pero sí no fue.
la parto concepción. Acá venía, aquí le explico una cosa distinta. Pues nada, uno acá está sobre está el límite, está un poco pasado de lo que uno da. Ya, entonces, fíjense acá, que ya todo esto, la sardinia final y todo. Lo único que cambia es que cuando tú hay dietas muy ricas en proteína, ya, esto se sabe por qué pasa, pero existe más un porcentaje importante de abortos cuando das muchas proteínas. No se sabe el mecanismo de acción. Lo único que se sabe es que cambia el pH del útero. Ahora, ¿por qué comer tanta proteína cambia el pH? No le puedo explicar, esa es la parte fisiológica. Y yo creo que nadie, o sea, no sé que haya cambiado, porque yo no he estudiado de nuevo para saber. Pero hasta hace como 3 o 4 años que, para ser honesto, que me puse a ver si había, para explicar la vía, no la conozco. Pero sí el dato es duro. En el fondo son dietas muy altas en proteína, tienen más abortos. Pero a la vez, empieza el ciclo antes. Entonces no pueden tener baja proteína. O sea, acá tenemos niveles nutricionales, tanto pre y postparto, ¿no es cierto? Alto, vacas preñadas, ¿no es cierto? Preparto, o sea, significa que van a parir con una buena condición corporal. La vaca, si le pones bajo para compensar, también da. Si bajo es que no da. Ahí después lo voy a explicar. ¿Ya se acuerdan lo que es el flatching? ¿Les suena esa palabra, flatching? Ya. ¿Hicieron producción de ovino caprino? Porque el flatching es lo típico, es lo que más se inventó para ovinos. O sea, ¿les suena ahora en producción de ovino y caprino ahora la palabra flatching? Ya, yo sé, no se lo explico, si lo digo, quiero saber que lo tengan ahí en un rincón, que no que les suene la palabra flatching. Ya, la gracia del ovino es que el flatching, antes de la temporada de celo, se mejora para que aumente la fertilidad. Y en la oveja funciona súper bien. Y de hecho mejor que en bovino. En bovino funciona, pero no es tanto como en el ovino. El control, ¿no es cierto? Vacas no preñadas 14 y vacas no preñadas 17. ¿Viste? Hasta este demuestra que bajó, pero el otro demuestra que ha subido. Es casi que no hay diferencia. Profe. En cambio en ovino sí funciona. ¿Pero qué es el flashing? Ya, flashing tú tenés, aquí tenés que acordarte de producción de ovino. Ya, las ovejas no son como las vacas, lo tenemos claro. Tienen el celo, ¿no es cierto?, en otoño, ¿de acuerdo? Con periodos cortos. Entonces tú, en esa época, ¿no es cierto?, tú las quieres preñar y están flacas las ovejas. Entonces tú, antes de empezar los encastes, unas 2 semanas, 3 semanas antes, mejora la alimentación. Y la vaca, esa y la oveja, cicla bien y queda preñada. La oveja, la vaca no. En algunos estudios mejora un poco y otros empeora. La vaca es como que te da lo mismo, eso. El fletching no te arregla el problema. En la oveja sí te lo arregla. ¿Me entendiste? Entonces tú, en el fondo, eso es un fletching. Y aumenta sobre todo lo que aumenta es proteína. Eso es más o menos lo que, en el fondo, lo que tú haces en ovejas. Ya, entonces, eso es el concepto de flatching. Pero más, vuelvo a repetir, es mucho más de ovinos que bovinos. Por eso yo estaba apelando a su recuerdo del ovino. Al cajón del cerebro que en algún lado tiene que estar, ¿no es cierto?, esa palabra. ¿Ya? Ya, entonces eso es lo que es. Y eso es lo que se hace. Y se sigue haciendo y se hace en el sur, se hace en Magallanes, en toda esa zona ovina, es lo que se hace. Para aumentar la fertilidad. O sea, cuando van, ¿no es cierto?, los carneros, estén acá. Ya. En la vaca se trató de copiar. ¿No es cierto? Y hay estudios que dicen que sube un poco y otros que baja un poco. Pero en el fondo no hay mucha diferencia entre hacerlo o no hacerlo. A diferencia de lo mismo.
¿Me entendiste? Ya. Entonces si ponemos, ¿no es cierto? Si suplementamos, ¿no es cierto? Una dieta normal y una suplementada, lo que yo les decía, 88-96, suplementada, aumenta mucho más. Tenía el primer servicio, 56, miren acá, la muerte embrionaria, eso se puede ser menos, y lo que yo les explicaba, muerte embrionaria. Porque yo le hablaba de exceso de proteína. Si tú haces exceso de proteína, te pasa eso. Y ahí, por eso te castiga carne. ¿La vaca entra en celo? Sí. Energía para que funcione el ovario. Pero si te pasas, vuelvo a repetir, la vía no la tengo clara. Y de hecho nadie la tiene 100% clara. Son puras hipótesis las que se proponen, pero ninguna comprobable. Pero sí está el dato duro que pasa. Ya, el efecto de la nutrición en el último tercio de gestación. Ya, plano, ¿no es cierto? Nutritivo alto y bajo, ¿no es cierto? Y el porcentaje de tenerlo enfrentado acá. Aquí. Entonces, si una vaca está bien alimentada, ¿Te conecto? ¿qué pasa? Primero, el ternero nace con más kilos. Cuando tú tienes un ternero que nace con más kilos, la probabilidad de que sobreviva es mucho mayor. ¿No es cierto? Y eso tiene dos razones. Uno, el peso que nace, que es mucho más grande. Y el segundo factor importante, que si le da una buena alimentación a la vaca, ¿qué va a pasar con la producción de leche de esa vaca? Va a estar en el óptimo. Estoy diciendo que sea más que una lechera, pero va a estar en el óptimo para esa vaca, dependiendo de la genética. Y va a tener más leche para su ternero. Por lo tanto, va a tener más peso al destete. Y aquí vamos a estar acá. Por eso podemos llegar, ¿no es cierto?, a un 93 comparado con una baja. Ya, acá lo que yo les decía, fíjense la condición corporal. Sobre 5 y sobre 4, esta es de 1 a 9. Lo que yo les explicaba al principio, porque llegamos más tarde. En bovinos de carne usamos dos escalas, de 1 a 5 y de 1 a 9. La 1 a 5 es la británica, que es la típica, la que siempre conocemos, pero la americana es de 1 a 9. ¿Ya? Entonces por eso vamos a tener ciertas condiciones corporales sobre 5, que en el fondo no existe sobre 5 en la típica que ustedes conocen, porque ese ya es el máximo de gordura. ¿Ya? A los 40, ¿no es cierto?, y a los 60 días. Obviamente, mientras más días, ¿no es cierto?, de iniciado el encaste, la probabilidad de encaste es mayor. Volvamos aquí acá a lo que yo me refiero. ¿No es cierto? 60 días significa acá. Está ahí en este pedazo acá. Y 40 días está ahí. En el encaste. ¿Ya? Para que ustedes me entiendan. Entonces, si tenemos condiciones corporales más cercanas, ¿no es cierto?, al óptimo, le damos los 60 días, tenemos el 92%. En nutriciones bajas y en baja. Ahora, obviamente, mientras más días tenga del encaste, va a tener mayor porcentaje de preñez. Pero ¿cuál era nuestra gracia? Porque yo les decía, para que me entiendan por qué esto es importante. Ojalá que la mayoría esté acá, en el primer tercio, aquí queden preñadas. Aquí, para que se entienda acá, en 2020, aquí. ¿Para qué? Paran aquí. Siempre tienen que, por eso les dejo esto acá, para que ustedes me entiendan la relación que yo trato de hacer con los planos nutricionales y por qué me preocupo eso. Y aquí tenemos flashing, que podemos repetir, acá sale lo que yo les decía, que aumenta un poco, pero vuelvo a repetir, en algunos estudios me sale como que baja y otros que sube. Por lo tanto, no es mucho
lo que cambia. Por eso el flattening en la práctica no se usa en bovinos, solo en ovinos. Ya, condición corporal acá, flaco, moderado, gordo. Ya, aquí me gustó este gráfico para que ustedes, para hacerlos pensar. Para hacerlos pensar después cuando ustedes sean mentes críticas y no solamente estén absorbiendo lo que uno dice. Ya, vean un gordo. Acá me sale que, en el fondo me sale que animales gordos debieran ser más o menos fértiles que moderados. Antes hagan la hipótesis mental. Según los conocimientos que tienen, si la vaca está muy gorda. Menos fácil. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Yo también pienso lo mismo. Pero mira lo que te sale acá. Ya, ahora ¿cómo lo explica? Sean críticos. Por la Que de las nutrición. pocas que... Exactamente. Este es el número que te dice que suene muy chico. Ah, son pocas. Son 50 vacas. Entonces, tú cuando tú tienes una hipótesis mental y ves un estudio y te parece algo raro, vas al método. Y son 50 ¿Me siguen? vacas. Entonces uno va a ver el N. Entonces aquí tú dices, ya, solamente comparado con lo otro, tiene 50. Ahora, y es lógico que tenga 50, porque es muy difícil encontrar animales. Gordos. ¿Me siguen? Lo normal es que en moderado a flaco son lo que tú manejáis. No tenía animales gordos porque estás gastando mucha alimentación en esos animales, entonces estás gastando más de lo que necesitan comer. Ya, entonces por eso uno tiene que ser crítico en los estudios. Sobre todo cuando son, ¿no es cierto?, aprender a ser críticos. Ya, si se fijan, acá está en las diferentes fechas, ¿no es cierto?, 40, todo lo que va haciendo. Vuelvo a repetir, moderado es la opción. Por favor, esa es la mejor. Yo sé que aquí aparece gordo, pero por eso no lo quise sacar, solo para que, ¿no es cierto?, aprendan o se cuestionen. ¿No es cierto?, los estudios. Ya, aquí tenemos de 1 a 5. Está bien, este es de 1 a 5. Encaste, ¿no es cierto?, eso de 3 a 5. Aquí tenemos lapso interparto. ¿Cuál es el ideal? Lapso interparto. ¿No es cierto? Porque entre parto y parto dijimos que tenía que haber crecer 1 al año. Si se fijan, que entre 2, 5 y 3, que más o menos, yo le dije 2, ¿no es cierto?, lo mínimo, se cumple. Y si usamos eso, ahí estamos, ¿no es cierto?, en el fondo en lo ideal. Entonces, esa es nuestra meta. Ya, si tenemos condiciones corporales mala, regular y buena, obviamente en época de parición, lo que queremos, ¿no es cierto?, es esto, que paran en los primeros 20 días, la mayoría. Si logramos eso, estamos bien. Encaste 60 días. Ya, acá fue la última vez que hablamos de condición corporal. Ya, cuando sobre todo cuando uno llega, ustedes llegan, ¿no es cierto?, y muchas veces uno le toca tener, no sé, me ha tocado predios de 300 vacas y más. Ya. Tú miráis las vacas y están todas flacas. Entonces tú quieres, ¿no es cierto?, empezar a producir. Entonces tú, acá, esta es la 1 a 9, cuando yo les dije unos entre 5 y 6 y el 3, aquí, ¿no es cierto?, muy flaca, es cuestionable económicamente para la empresa tratar de arreglarla. Una vaca que esté en 1, necesita meterle tanta plata para engordarla y esperar ese tiempo para que empiece a ciclar, que económicamente es cuestionable. Muchas veces uno ahí opta por vender esa vaca para que la empresa, ¿no es cierto?, no gaste en ese animal, porque engordarla 160 kilos para que recién empiece a ciclar económicamente es cuestionable a nivel de producción.
¿Ya? Ya 70, 90 kilos es lo que uno engorda después parto. Entonces esto es lo que uno tiene que engordar la posparto. ¿Cuánto pesa un útero? Como ustedes sepan, es como 90 kilos cuando está por parir. Un útero con todo el ternero, más la placenta y los líquidos amnióticos, es como 90 kilos. Entonces tiene que recuperar solo lo que recupera un poco lo que pierde al parir. Por eso les digo, entonces eso ya es lo que tú esperas normalmente de recuperar. Y acá tenés que recuperar más que el doble, casi el doble. Ya, entonces ahí uno lo hace. Y lo contrario acá. Porque voy a hacer que pierda. Con una escala de 1 al 9. Ya, entonces aquí he sacado un libro gringo, ¿no es cierto? Y si uno tiene las vacas, yo les decía, ¿no es cierto? Esto es como un 2,5. Entonces un 2,5 es donde más rentabiliza el ternero. ¿Ya? En el fondo los gringos, ¿no es cierto?, hacen el estudio, ¿no es cierto?, cuánto sale el ternero, cuánto rentabiliza el ternero. Si tú la vaca la tienes en esa condición corporal al pasto, logras tu objetivo. Y acá yo les decía, bueno, está bien gráfica la imagen. Aunque no sepan inglés, esto es un cártel. Entonces esto no hay que saber inglés. ¿Está ahí, no es cierto? Estamos acá, ¿no es cierto? Y este es al parto, ¿no es cierto? Y esta es la lactancia. Eso es más o menos lo que debería moverse una vaca de carne. Por eso digo que cambia con respecto a leche. Ya. Y eso es lo que yo les decía de condición corporal. Ya. Y esa es la base de lo que vamos a ver. La condición corporal es más importante que todo lo que hemos visto, lo que vamos a ver ahora. Si ustedes mantienen una condición corporal que se maneja ahí, con los datos, subiendo la proteína, subiendo todo, una buena dieta, uno debiera tener una buena reproducción. Ya, ahora veamos otra variable, que es producción de leche. Ya, estos son estudios que en la realidad, estos son de universidad clínica, en la realidad comercial es una aberración en términos de Angus. Yo nunca cruzaría Angus con Holstein, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, pero para el estudio sí lo hicieron. Tiene más presupuesto que acá, pero en el fondo no es que sea algo productivamente cuestionable, eso no es que sea algo como que antinatural o maltrato animal. No, acá, ¿no es cierto?, lo que están viendo es la producción de leche, cómo afecta. Entonces tenemos Angus, ¿no es cierto?, aquí tenemos 27 y 23, tamaños iguales, producción de leche a los 200 días, ¿cuánto llevan? Esto es más de 1000 litros, peso, ¿no es cierto?, antes del parto, peso después, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero, ¿no es cierto?, ver es la reproducción. Entonces el porcentaje de belleza, usando lo mismo dieta, acá tengo un 63%, ya tengo un 13%. Entonces, esto quiere decir, ¿no es cierto?, que a mayor producción de leche, tratando de aislar esa variable, a mayor producción de leche, baja la fertilidad. Y eso, si usted, yo creo que hayan variado mucho los programas de biología, ¿no es cierto?, del colegio, también lo pasaban en el colegio. La mujer, cuando está en lactancia, baja su fertilidad, no es cero por si acaso.
¿no es cierto? No, tampoco la recomendaría como anticonceptivo natural, pero baja. ¿Ya? Y acá, ¿no es cierto?, lo demuestra. Por eso dice que acá tampoco es 0, es 30. Miren acá, Hereford, mismo estudio pero con otra raza. Hereford, Holstein y Holstein. Lo voy a hacer, voy a partir al revés. La Holstein es competitiva, pero bajo planos de recursos, ¿no es cierto?, planos de alimentación muy altos. Por eso la Holstein, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir, nosotros también yo a la Holstein le he dicho lo mismo, pero con dietas que son totalmente distintas. Tú para que la Holstein llegue a ese nivel de reproducción, que sí lo llega, estoy con un plano alimenticio muy alto. Si yo la comparo a la Holstein moderado y alto, que es lo que uno le da a un Hereford, ¿no es cierto?, de carne, va a estar mucho más. Producción de leche obviamente no tiene mucho más. Yo estoy diciendo que no, ¿no es cierto? Y por eso pierde acá. Para que la Holstein, para que ustedes no decir que en el fondo no se puede, pero la Holstein, la lechería, para que sea como esa, para que logre lo mismo, es mucho más exigente, ¿no es cierto?, en alimentación y, ¿no es cierto?, y por eso con producción de leche alta se compite y les pido lo mismo que una de carne, pero estoy gastando mucho más en alimentación. Ya, aquí voy a terminar con esto, hacemos un resumen. ¿Cuándo la vaca es adulta? Porque te ponen vaca adulta. ¿Tú cuándo consideras una vaca adulta? Es algo biológico, yo sé que lo saben, yo creo que nunca se lo han pasado así. Pero ¿cuándo un animal tú dices adulto, una vaca? Cuando dejó de ser joven. ¿Cuándo dejó de ser joven? ¿Después del primer parto? No. No. Y otro hecho biológico. Ahí todavía es joven. Si una mujer tiene un hijo a los 23, sigue siendo joven. No. ¿Sabes cuándo es? Cuando cambió todos sus dientes. ¿Cuándo cambia todos sus dientes? No, los 2 años cambió el primer diente. A los 2 años cambió el primer diente. A los 5. A los 5 años. A los 5 años tú recién dices la vaca es adulta. 5 años. La voy a mandar a grupo. Ese es como el hecho biológico que se considera una vaca adulta. ¿Cuántos años dura una vaca en Un predio normal dura hasta como los 5 años. Pero acá en Chile es bajo. En Europa, por ejemplo, saca, no sé, le sacan 1 o 2 años más. Acá es difícil, porque tenemos el promedio de lactancia como cercano a 3 partos. Entonces, ¿a qué edad paren? No mire al cerro, no está la foto del cerro. ¿A qué edad paren? Yo se lo había pasado y se lo respondieron. Miren la prueba. 15 meses, 14 A los 2 años tenía parir. 15 meses era el encaste. 15 más 9, 24 meses a los 2 años, par. Ese es su primer parto. Y desde ahí, 1 por año. Chile tiene un promedio de 3 lactancias. Deberíamos subirlo. Y ya hemos subido. Cuando yo partí haciendo esta clase eran 2 y medio, ahora estamos más cercanos a 3. Estamos mejorando las cosas como las vamos haciendo. En Europa llega hasta 5 partos. Entonces, por eso vamos así. Y eso es porque tienes que hacer las cosas bien para que duren más. Ya, hagamos un retorno. ¿No me podría regresar a nadie por ustedes? Quería preguntarme. Déjame grabar. Acá donde dice
Ahí abajo sale la Hereford, Hereford, Holstein y Holstein, sale abajo moderado, alto, eso que... Los planos alimenticios. Sí. Son los planos alimenticios. Ah, ya. Pero esto lo hacemos de la casa.